Muchos colombianos emprendedores buscan desarrollar e impulsar sus ideas de negocio en otro país. Estados Unidos se perfila como uno de los destinos de migración más sólidos gracias a oportunidades que ofrece a residentes y a migrantes legales para una buena calidad de vida. Pero entonces, ¿qué tan fácil es poder vivir, trabajar, migrar legalmente en este país para emprendedores internacionales? Vamos a profundizar en este tema. Por eso nos acompaña en Noticias Caracol ahora Edgar Pulido. Edgar es director en Colombia de LATAM en Estados Unidos. Señor Edgar, bienvenido a Noticias Caracol ahora. ¿Cómo está? Daniela, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta amable invitación. Un gusto. ¿Qué tan fácil es invertir y establecerse en un país como Estados Unidos para un emprendedor de otro país? Daniela, te agradezco tu pregunta. Estados Unidos es un país que tiene apetito por la inversión. Es decir, si la persona está calificada y cumple unos requisitos, es muy factible que pueda residir, vivir, trabajar y si tiene hijos menores de 21 años, los mismos pueden estudiar gratuitamente en los Estados Unidos. El requisito, Daniela, es que tengan un negocio que sea activo, es decir, que fomente y genere los puestos de trabajo y de igual manera genere el pago de impuestos. Si tenemos esas dos características, empleo e impuestos, eventualmente pueden calificar en una visa de inversionista y, por supuesto, vivir legalmente en los Estados Unidos. Y para un emprendedor que quiera comenzar su vida y su empresa en ese país, entonces, ¿cuál sería ese paso a paso para lograrlo? Hablemos de proceso legal que debe seguir. Básicamente, el emprendedor debe cumplir con 7 características muy rápido, les vamos a resumir, para que tenga vocación de prosperar su iniciativa. Primero, tratado, es decir, el aplicante debe tener un pasaporte de un país que tenga un tratado de cooperación, navegación y comercio con los Estados Unidos. Segundo, debe tener un monto sustancial, es decir, una suma líquida de dinero a riesgo para poder invertir en los Estados Unidos y fomentar el empleo. Tercero, una dirección, es decir, tener la capacidad de dirigir y controlar el negocio. Cuarto, el mismo no debe ser marginal, es decir, no solamente darle al emprendedor y a su familia, sino por el contrario, crear y fomentar empleo. En sexta categoría, busca el control, es decir, tener esa actividad en el 100% del negocio o un control negativo, es decir, por lo menos 2 socios, cada uno con el 50%. La siguiente característica es una prueba lícita de fondos, es decir, el emprendedor debe probar necesaria e indefectiblemente el origen de esos fondos. Y séptimo, básicamente es tener esa actividad de fomentación, de creación de empleo. Si se cumplen estas 7 características que no son difíciles, el emprendedor tiene la posibilidad de emigrar, vivir y trabajar en los Estados Unidos, por supuesto, de manera legal en el país del norte. Hablemos de la regla del emprendedor internacional que fue creada bajo la administración de Obama y bloqueada bajo la administración de Trump. Se restauró desde el 10 de mayo de este año por el presidente Biden. ¿En qué consiste esa regla? Recuérdenos, y cómo pueden los emprendedores también acogerse a ella. Básicamente, Daniela, lo que busca el gobierno norteamericano es atraer recursos. Estados Unidos es un país formado y forjado por inmigrantes. Es decir, el emprendedor es bien recibido en los Estados Unidos. Ya tú lo decías que existe una regla de oro para que todo emprendedor tenga la posibilidad de forjarse en los Estados Unidos. Lo que busca el país del norte es que ese inversor, ese emprendedor, tenga la posibilidad de conseguir bajo. Lo que ellos no quieren es que el emprendedor se convierte en una carga para el Estado. Contrario censo, lo que ellos buscan es esa generación de empleo y es una de las características de la visa E2, que básicamente es la que recoge todo ese espíritu emprendedor. Básicamente lo puede hacer ya como emprendedor con su negocio natural o bien con una franquicia o eventualmente con un desarrollo, comprando un negocio que esté en marcha o eventualmente un desarrollo inmobiliario. Todas esas conjunto de iniciativas funcionan perfectamente para que la persona pueda vivir en los Estados Unidos. Estas visas de emprendedores es lo más parecido a una residencia, por supuesto, sin serlo. Toda vez que una visa de emprendedor es una visa no migratoria. Quiere decir ello que el emprendedor no va a poder vivir de manera
por siempre en los Estados Unidos. Hay que renovar cada 5 años el visado y lo puede hacer, por supuesto, de manera indefinida. Entiendo. Y en esa medida, ¿qué tipo de emprendimientos están teniendo más acogida en Estados Unidos? Daniela, en este momento hay un apetito inusitado por los servicios, es decir, lo que tu mente pueda abarcar en tratándose de una oferta plural de servicios, es decir, el conjunto de iniciativas son bienvenidas en los Estados Unidos. La idea es tener un negocio lo suficientemente sólido para que tenga una perduración, prospere en los Estados Unidos y se mantenga de manera legal, porque si el emprendedor no hace bien las cosas, lastimosamente van a ocurrir, en mi humor negro, 3 situaciones. Primero, el emprendedor perderá la inversión. En segundo lugar, perderá su estatus migratorio y se devolverá a los Estados Unidos de regreso. La idea es que el emprendedor tenga, o mejor, haga un scouting muy bien de su modelo de negocio para que ni bien el momento en que desee establecerse en los Estados Unidos sea lo suficientemente robusto para permanecer, para prosperar y, por supuesto, para cada 5 años poder renovar su visado por ante el consulado en Bogotá, Colombia, toda vez que la visa es no migratoria y se estampa en el consulado de los Estados Unidos en la capital de Colombia. Y desde su experiencia, cuéntenos también de qué países están llegando estos emprendedores a Estados Unidos, generalmente. Gracias. En su mayoría. Gracias, Daniela, por tu pregunta, porque me das pie para hablar de lo siguiente. La primera característica que un emprendedor debe tener es que sea portador de un pasaporte que tenga vigente un tratado de cooperación, navegación y comercio con los Estados Unidos. Por vía de ejemplo, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y, quien lo creyera, Brasil, por citar Latinoamérica, no tienen ese tratado de cooperación vigente con los Estados Unidos y sus nacionales deben tener, o mejor, buscar un segundo pasaporte para aplicar a este beneficio migratorio. Pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, vemos cómo argentinos, sobre todo, y mexicanos están, y por qué no decirlo, los colombianos, están aplicando masivamente a los Estados Unidos buscando un nuevo futuro, porque recordemos que Estados Unidos de manera inveterada ha sido un destino obligado en tema de migración, de negocio, de inversión, de educación, de salud, y la gente busca radicarse legalmente a los Estados Unidos. El consejo que nosotros damos en la Tamenusa es que se asesoren de un profesional que sea asertivo en su evaluación y, por supuesto, tener una vocación de prosperar en sus emprendimientos. Qué interesante, sí. Qué interesante y seguro, pues esta noticia ha llamado la atención de los emprendedores que se conectan con nosotros. Edgar Pulido, director en Colombia de LATAM en Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Noticias Caracol Ahora. Daniela, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buena tarde.